La primaria, aquel lugar donde se prometen risas, amistades, aquel lugar donde se detienen los recuerdos de esas amistades de la infancia, donde se tiene ese recuerdo de ese maestro, esa maestra que te dejó un recuerdo, una enseñanza para toda la vida. Pero en mi caso no fue tan así. Mi caso fue estarme preguntando todo el tiempo qué estaba pasando en mi casa, qué estaba pasando en mi vida. Mientras todos los demás corrían, jugaban, yo estaba sentado en mi pupitre. En muchas ocasiones me sacaban a veces del salón y tenía que recurrir a pues irme a alguna esquina. Pues me retraía a veces. Otras veces me ponía muy juguetón y era demasiado agresivo y terminaba en la dirección. Fue una etapa en la que fueron 6 años, 7 escuelas diferentes en las que yo estuve. Casi cada año fue una escuela diferente. Entonces pude conocer a muchísimos compañeros, pero muchísimos que conocí, de distintos estratos sociales, de distintas formas de ser. Pero algo que me llamó mucho la atención a mí es de que en todas las escuelas donde yo estuve en la primaria, en todas, desde primero, siempre había un niño que era especial, era rarito, era el niño afeminado. Y me pasó en todas las escuelas primarias en las que yo estuve. Yo estuve en el centro de Guadalajara, Jalisco, México, por si las dudas. Y se me hizo muy curioso después notar otras cosas, cómo era mi vida cotidiana a la hora de rendir exámenes, mi relación con mis compañeros, y todo era pues muy caótico. Y yo lo que les puedo decir es que para mí fue una etapa bizarra, fue una etapa incómoda, porque mientras yo veía que otros iban con sus mamás a los eventos, con sus papás al Día del Padre, yo siempre estaba solo. En cada evento, en cada situación, cada promoción, cada situación que se presentaba en la escuela, yo estaba solo. Entonces nunca había presencia de ninguno de mis padres, más que cuando iniciaba para meterme o pues prácticamente ya para ir a recibir alguna queja del director o para sacar mis papeles y cambiarme a la siguiente escuela. Esas eran las veces que se presentaban mis padres. Y bueno, muchos después en la secundaria también se preguntaban por qué yo era tan raro. Pero en la secundaria yo era muy tosco. Pero bueno, vamos a recapitular un poquito lo que es la primaria, porque creo que me salté unos cuantos pasos. Y muchas cosas más de la primaria. O sea, fueron los momentos en los que yo me hice mis primeras pintas cuando estaba iniciando sexto. Nunca me había hecho la pinta, pero fue tan emocionante de decir, me voy a hacer la pinta por primera vez. Y no sabía ni a dónde irme, así que me quedé fuera de la escuela. Entonces como que pues no, no, mi adrenalina no llegó muy lejos. Solamente llegó a la hora de que tocaron el timbre y pues vi a mis compañeros salir. Me fui a la casa fingiendo pues obviamente como que sí había ido. Y bueno,
son las experiencias que uno tiene de niño, ¿verdad? O sea, uno hace sus vagancias. Y es una experiencia muy bonita el recordar, el vivir todos estos recuerdos de cuando uno es niño, porque te das cuenta cómo eras, te das cuenta del relajo que llegases a hacer. Y por lo menos yo llegué a ver que sí, ya para llegar a sexto, ya muchos ya empezaban con novias, eh, pero yo no. Curiosamente yo, sí ya había tenido varios así roces de que me decían niñas que yo les gustaba y todo, pero como les decía, yo estaba tan enfocado en qué va a pasar llegando a la casa que para mí era más importante llegar y que estuviera mi mamá en la casa a que si le gustaba o no le gustaba, o si hacía bien la tarea o si no hacía bien la tarea. Para mí todo eso era, pues, no tenía importancia, porque mi mamá era lo más importante para mí. Y como muchas veces llegaba a la casa y ya no estaba, pues obviamente los días siguientes de que ya no estaba mi mamá, pues yo en la escuela estaba muy triste, pero los demás niños son, pues ustedes saben, los niños suelen ser crueles. Entonces, lejos de decir, ah, está pasando algo malo, es como, pues vamos a excluirlo todavía más, vamos a aislarlo todavía más, no hay que hablarle, hay que tratarlo como el rarito. Y sí recuerdo que muchas veces, bueno, por lo menos en 2 escuelas se les unieron los maestros, que fue, no sé, una de las cosas más estúpidas que yo he concebido, pero pues ya estoy acostumbrado a la estupidez humana. Entonces, no solo eran mis compañeritos, sino también a veces los maestros que se les unían. Pero, pues, ¿qué les puedo decir de la primaria? La primaria para mí fue una etapa donde, si bien recuerdo, no recuerdo bien si fue en tercero o en cuarto, cuando estuvieron de moda los tazos de Pokémon. Y ahí estaban todos los niños en los recreos ahí intentando voltear los tazos, la mayor cantidad de tazos del otro niño para quedártelos. Y no faltaba el niño que se robaba los tazos mientras los otros estaban jugando también. Eso era muy típico. Eh, También me llegó a pasar, pues que me enamoré de una maestra. Una maestra, y me acuerdo que tenía unas botas negras y llevaba su traje rojo, tenía un cabello chino. No sé por qué me enamoré de ella, creo que fueron sus botas. Y ahí también fue donde conocí a una de mis primeritas amiguitas, que fue, creo que se llama Elizabeth, algo así. Sí. Y lo que me llamaba mucho la atención de esa niña era que tenía las pecas como las tenía mi mamá. Estaba llena de pecas esa niña. Fue, por así decirlo, mi primer amor no correspondido. Pero bueno, después eh, la primaria se volvió como una aventura. Cada año eran compañeros distintos, entonces era aprender a socializar desde cero y entrar a dinámicas de grupo que ya se habían establecido. Entonces eso era ya difícil porque muchos de ellos ya traían rollo desde primero, ya todos ellos ya venían unidos desde que iniciaron grupo. Y pues era, siempre fue lo mismo para mí, siempre fue difícil embonar en los grupos porque ya estaban hechos, porque ya prácticamente ellos hacían sus saliditas fuera de la escuela. Y pues lo quieran o no, a mí sí me pesaba porque llegaban y no, fíjate que cuando hicimos allá esto, y platicaban sus anécdotas, y a mí me dolía porque yo decía, porque yo no soy parte de esas anécdotas y yo también soy su compañero. Pero pues como obviamente yo no había estado con ellos, pues yo me perdí todas esas aventuras, más aparte porque estaba pues en mi estado
de incertidumbre de qué iba a pasar en la casa. Y más aparte, pues sí, cuando me llevaba uno que otro regaño de la dirección, pues también me llevaba mis respectivos fajazos. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? La primaria, me acuerdo también de unas burbujas que se hacían como con petróleo, pero eran unas burbujas así súper resistentes, que ya después las prohibieron porque dijeron que eran tóxicas para los niños. Y no sé, me acuerdo de muchos juguetes que salieron en aquel entonces. El famoso Tamagotchi, no sé si se acuerdan del Tamagotchi. El Tetris. eh, en aquel entonces recuerdo que estaba el Super Nintendo. Y era cuando me empecé a enviciar muchísimo, muchísimo. Una vez que me regalaron un Super Nintendo en Navidad. El juego de Aladdin. Uy, ese juego lo pasaba una y otra y otra y otra vez. A ver si luego tienen chance y le dan una, una visitada a un gameplay de Aladdin. Y no es un juego tan difícil, pero para aquel entonces para mí era como la octava maravilla. Y más aparte juegos de Mario Bros, de Donkey Kong. Ese, ¿saben qué? Ese era el mundo en el que yo me refugié en todo ese tiempo, en los videojuegos. Para mí los videojuegos eran lo máximo, era el mundo perfecto, era donde yo podía ser feliz, era donde no había problemas, era donde yo podía estar en paz. Por eso me gustan tanto los videojuegos, fíjense. Ya ahorita que me pongo a recordar, los videojuegos han estado presentes en mi vida desde que era un niño y me han acompañado en muchos problemas, porque prácticamente todas las situaciones que yo vivía, pues que me envolvían de problemas, iba y prendía la consola y me distraía de los problemas. Ahí me ponía a ver a Aladdin, las historias que contaba, como los problemas que tenía que resolver para no morirme, conseguir la mayor cantidad de gemas. Entonces, todo eso al final de cuentas me distraía de mis problemas. O sea, los videojuegos son tan maravillosos que te terminan por dar terapia sin darte cuenta. Te terminan por llevar a otro rumbo, a otro camino un poquito más relajado. Y bueno, hasta aquí dejamos el video porque ya de aquí siguen temas de la secundaria y eso quiero hacer un tema aparte. Bueno, les dejo hasta aquí y gracias por escuchar.